Iniciamos Gente y Ciudad. Trabajamos para ustedes en la Gerencia General Juana Bellorín, en la edición y grabación Armando López, en la jefatura de producción Alexandra Gamboa, en la producción Jessica Molina, en la conducción de este espacio, quien les habla, María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y productor nacional independiente 6.264. Nuestras redes sociales, Instagram @Unión Radio 93 Piso 7, Twitter e Instagram @MaleMalaver, @Gente y Ciudad ORG. Los invitamos a siempre escucharnos en vivo a través de este dial 93.7 FM y por la web en mundour.com, en el streaming que encuentras en la pestaña de Ciudades o en diferido en formato podcast por nuestra web www.genteyciudad.org. Síguenos en Instagram, @Unión Radio 93-7 y @MaleMalaver. Y como siempre iniciamos nuestros entrevistados con Otoniel Martínez, porque hoy es jueves, hoy se habla en Gente y Ciudad de historia. Él es docente universitario de más de 20 años dando materias como historia y geografía, es docente actualmente certificado por la World Climate Foundation como educador global, representante de Venezuela ante el Consejo de Honor de la Organización Mundial de Scouts Independientes, es docente encargado del modelo de las Naciones Unidas en el Colegio Ítalo-Venezolano Ángelo de Marta, también en el Manglar, y muy solicitado en otros, por cierto. Él es abogado, especialista en Derecho Administrativo y Laboral y además gran amigo. Síganlo en sus redes sociales, Instagram @OtoMartinez67 y su Twitter @RudyOtoniel. Él en varias oportunidades, lo vamos a retomar en esta oportunidad, nos ha hablado, valga la redundancia, nos ha hablado de personajes muy importantes en la historia de Venezuela, pero de quienes poco se habla y aquí en Gente y Ciudad los mencionamos. En este caso vamos a hablar de Luis Caballero Mejías, ingeniero mecánico, y me vas a contar quién era y por qué vamos a hablar de él hoy. Bueno, hola, primeramente, buenos días a todos. Bienvenido, Otto, bienvenido. Gracias. Bueno, sí, revisando un poquito sobre sucesos importantes o determinantes de este país, poco conocidos, de los que poco se habla. En los últimos años hemos visto una discusión sobre la arepa venezolana, pues que si es la mejor del mundo, etcétera. Pero ¿por qué no vamos al origen de la arepa venezolana, de esta arepa, particularmente de esta? ¿Con qué la hacemos? Con harina de maíz precocido. Ajá, ¿y quién creó la harina de maíz precocido? Y entonces resulta que estamos teniendo 70 años, desde abril de 1953, que están cumpliendo 70 años, de la creación del proceso que dio lugar a la harina de maíz precocido por un brillante venezolano, ingeniero mecánico egresado en la Escuela de Estudios Superiores de Santiago de Chile, con maestrías en los Estados Unidos en procesos de desarrollo tecnológico. Estoy hablando del ingeniero Luis Caballero Mejías. Entonces se habla de la harina pan, de la arepa, sí, de las empresas Polar, y poco se habla de Luis Caballero Mejías. Poquísimo, así es. Muy Entonces, poco y sin él hubiese sido imposible. Sin él, bueno, imagínate, el proceso de él es un proceso bien significativo, porque imagínate ponerse a estudiar cómo cambiar la tradicional forma de hacer arepas en Venezuela, de maíz pilado con la cáscara y todo, a hacerla de una manera mucho más sencilla, a simplificar el trabajo. Ese fue un proceso de observación de mucho tiempo, porque no fue una cosa que tampoco fue tan fácil, ¿no? Y estoy hablando, María Alejandra, de un proceso hecho a finales de los años 40, principios de los 50, el proceso que llevó a cabo el ingeniero. Exactamente, sin el concurso de esa mente brillante, sin su curiosidad, quién sabe, tal vez se hubiese creado, no sabemos, pero lo que sí es cierto es que en el momento en que lo hizo fue un momento determinante, porque fíjate tú, María Alejandra, que cambió la forma de vida del venezolano común. Al cambiar la mesa del venezolano, cambia y favorablemente el sistema nutricional, logra un equilibrio importante porque hace que el proceso de harina pan lo pudiera hacer cualquier persona. Claro, pues lo podía hacer cualquiera, no requería aquella destreza
que de cáscara, que quítanle, o sea, eso era una cosa muy trabajosa. En Para ganar llegar a tiempo, producir algo tan- en ganar Claro, tiempo, eso también gana el país en productividad de sí, horas hombres también. por supuesto. Ujú. Por supuesto, y llevar a cabo un proceso que luego va a terminar en un proceso industrial, porque logró la patente en 1954, un año después de haberla creado, Ujú. logra la patente y al tiempo, a pocos años después de haberla creado, de hecho lo creó para una empresa de él, luego le vende la patente a la familia Mendoza de Ya, aquella época, quienes desarrollan la marca, lo que conocemos como la marca de tradicional de harina la harina, pan. pues que es la harina pan. Y Sí, hoy en día hay muchas marcas. sí, ya vendía muchas marcas. Y Mm. ahora sí, el proceso sigue siendo, la base de ese proceso sigue siendo los cánones que siguió Luis Caballero Mejías en aquella época. Claro. Tanto acá en Venezuela como en cualquier otro país del mundo se sigue ese mismo proceso. No ha habido una forma de hacerla distinta a esa. Y Luis Y estamos Caballero hablando de algo. Mejías, Luis Caballero Ujú, Mejías, sabemos entonces que es un venezolano ilustre, imagínate, hay que darle las gracias de sí, donde esté, realmente ujú, por eso, porque de verdad nosotros casi que un desayuno y hay gente pues que en otras horas del día pues siempre está acompañando con arepa. Pero claro. de qué parte del país, en qué parte del país nació? Él es un carabobeño, era Carabobeño. carabobeño, sí. Bueno, con mente Y se formó industrial entonces. básicamente, sí, sí, su vida transcurrió en Puerto Cabello, básicamente. Ujú. Su vida, su infancia, su juventud. Ya. Eso sí, una persona muy dedicada al estudio y vio a la ingeniería como un proceso de servicio activo a la comunidad. Tanto María Alejandra, que Ujú. se especializó en el área docente igualmente, Ujú. desarrolló unas ideas extraordinarias de formación para jóvenes, para formar mano de obra y técnicos, y crea la Universidad Experimental Politécnica, llamada UNESPO. No sé si has escuchado de la UNESPO, que está en Guayana, que es una universidad tradicional de Venezuela de muchísimos años. Es su Esa la fundador. creó él. Mm, Sí, como no, fue su fundador, fue su fundador, fue su principal ideario. inspirador, y Ujú. sí, y está movida. Esa universidad se funda bajo el ideario de crear, trabajando y produciendo mano de obra propia para la nación con criterios de innovación tecnológica. Ese fue siempre su norte. Qué interesante saber de este personaje. Y ahora, yo te preguntaría, yéndonos al tema de la arepa y una discusión casi que mundial y por las redes sociales van de aquí y de allá, ¿la arepa es entonces venezolana? Claro, la arepa es venezolana. No, pero es que Ahí no los hay duda de que colombianos es dicen que venezolana. es de ellos. No, hay un criterio de ellos de que es creación de ellos. La arepa es una creación, está hecha en Venezuela, fue el primero, como tal, como el primer pan. Ujú. Estoy hablando de la época colonial, me estoy remontando a esas épocas. Esta discusión ha tenido un tiempo reciente. Y si te estás Honestamente no he yendo querido para caer en allá, ella porque es como, sí, bueno, si te estás yendo para allá, pues es antes de Luis Caballero Mejías y su innovación. claro, por supuesto, me estoy yendo mucho más atrás, Claro. mucho más en el tiempo. Estoy hablando de épocas coloniales, como el pan tradicional de los venezolanos en aquella época. Luis Caballero Mejía lo que hizo fue simplificar el proceso y escucha esto, el impacto de la creación de la harina de maíz precocido se midió entre los años 50 y los años 70, en 20 años aproximadamente, entre 1955 y 75, y tuvo impacto en el aumento de la talla del venezolano, del tamaño, el Mm. aumento de la masa muscular y en el incremento de los valores nutricionales de los índices de nutrición en el país. Estuvo estrictamente y estrechamente vinculado a la arepa. La arepa entonces es más que un simple pan de los Sí. venezolanos. Es prácticamente el alimento y ha sido como decir la vida de los venezolanos en los últimos años. Sí, hoy hay críticas en materia de salud, que hay que volver a lo natural y todo esto, pero sin Claro. embargo, conviene siempre más comer el maíz que el trigo, ¿no? En materia de salud, o sea que siempre hay que Uh-huh. agradecerle a este señor y ahora, bueno, tengo que verle la cara para agradecerles cada vez que veo una arepa en mi plato. Bueno, pero fíjate, Luis Caballero Mejía nació en 1903 y murió en 1959.
apenas vivió 56 años. Imagínate. Y en esos 56 años súper prolíficos, pero extremadamente prolíficos, una de las mentes más brillantes de la historia de la sociedad venezolana. Imagínate tú. ¿Y por qué en Chile? Estaba en Chile y se graduó en Chile. Fue a estudiar allá, fue enviado por su padre a estudiar ingeniería. Primero fue a estudiar tecnología y luego fue a estudiar ingeniería. Padre, pues logró canalizar sus inquietudes y ubicaron en Chile una importante, por cierto, una importante escuela de matemática y de ciencia y tecnología fundada a raíz de la creación de la Universidad de Chile por don Andrés Bello en el siglo XIX. Imagínate. Y luego el regreso a Venezuela. ¿Cómo se conectan? Sí, eso en historia, es lo que se llama las relaciones, la teoría de las relaciones, de cómo una historia lleva a otra y conecta con un origen común, en este caso Venezuela. Entonces, sí, él llega, luego de eso viene a Venezuela y de Venezuela se va a los Estados Unidos a especializarse en el desarrollo tecnológico. Para que estudiar desarrollo tecnológico en los años 30, era bien significativo. Imagínate. Sí. O sea, si hubiese nacido en esta época, bueno, se pierde de vista. ¿Y dónde muere? Totalmente. Él muere en Venezuela, en 1959. O sea, siempre regresó a su país. O sea, sí, todo lo que aprendió fue para aplicarlo y desarrollarlo en su país. ¡Qué orgullo! Totalmente. Y murió al frente de su universidad y seguía en su taller de inventos y de creación en la fecha en que dejó de existir. Bueno, interesante haber conversado sobre este personaje, Luis Caballero Mejías, ingeniero mecánico el día de hoy, cuando mucha gente está celebrando los 70 años de la arepa, de la harina pan y de todo esto, y pues este es como el trascámara que nos trae, como siempre, anecdótico Otoniel Martínez, así que no te olvides de este ejercicio, Otto, que siempre hacemos de traer a la palestra a esa gente que ha sido exitosa y que poco se hablan de ellos. Muchísimas gracias por esto, Otoniel. Era Otoniel Martínez, docente universitario desde más de 20 años en las materias de historia y geografía. Él es docente actualmente certificado por la World Climate Foundation como educador global, representante de Venezuela ante el Consejo de Honor de la Organización Mundial de Scouts Independientes, es docente encargado del modelo de las Naciones Unidas en varios colegios de la zona, además es abogado especialista en Derecho Administrativo y Laboral. Gran amigo, agradecidísima siempre de tenerte los jueves, Otoniel, gracias. Gracias a ti, María Alejandra, gracias a todos. Síguenos en Instagram, @Unión Radio 93-7 y @Male Malaver. Despedimos Gente y Ciudad. Trabajamos para ustedes en la gerencia general Juana Bellorín, en la edición y grabación Armando López, en la jefatura de producción Alexandra Gamboa, en la producción Jessica Molina y en la conducción María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. No olvides, la meta, convertirnos en los ciudadanos que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual. La estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros.